Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mari Carmen Rodal. Soy la jefa de la red de bibliotecas municipales de Cartagena y voy a presentaros el acto que estamos a punto ya, que vamos a empezar ahora, que es el comienzo del encuentro literario con la autora Cristina Sánchez Andrade, ganadora de 17º Premio CETENIL al mejor libro de relatos publicados en España. Contaremos además con la presencia del también escritor Manuel Moyano, director del Premio CETENIL ya mencionado, que enseguida vamos a ver. Vamos a estar también en compañía de Isabel Hernández, coordinadora de los talleres literarios de la Universidad Popular, y con Ana Rosa Barreiro, que es la representante de los clubes de lectura de las bibliotecas municipales de Cartagena. Este acto se enmarca dentro de dos programas de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena. Por un lado, abrir libros, que son todas las actividades que se van a desarrollar a lo largo de esta semana en torno a la celebración del Día del Libro, y leer, pensar e imaginar, que es un programa trimestral que se desarrolla en el LUCI. Como he dicho antes, nos acompaña Manuel Moyano, escritor. Nació en Córdoba, creció en Barcelona y en 1991 se estableció en Molina de Segura, donde reside. La antropología, lo fantástico y el viaje son algunos de los intereses de este narrador de historias. Con su primer libro, El amigo de Kafka, obtuvo el premio Tigre Juan a la mejor primera obra narrativa publicada en España y fue elegido por El Mundo como uno de los 10 mejores debutantes del año. Es autor de las novelas El Imperio de Yegorov, que fue finalista del Premio Herralde en 2014 y Premio Tercio de la Semana Negra de Gijón, además de finalista de nuestro premio de la Concejalía de Juventud del Premio Mandarache 2016. La coartada del diablo, El abismo verde, La hipótesis de Saint-Germain, La agenda negra son otros de sus libros premiados. Es también autor del volumen misceláneo La memoria de la especie y de los libros de viaje Travesía americana y Cuadernos de tierra. Los títulos que componen su trilogía antropológica participan de la narrativa y del ensayo y son fruto de trabajos de campo en la región de Murcia, Galería de Apátridas, El lobo de Periago y Dietario mágico, que este último trata sobre la curandería. Ha escrito una novela para niños también, Aventuras del piloto Rufus, así como 3 guías de senderismo en colaboración con Juan Antonio Moya, Tierras Altas de la Vanilla, Fortuna y Molina de Segura, La Vereda Real y La Vereda de Poniente. Licenciado como ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba, en la actualidad trabaja en la gestión cultural en el Ayuntamiento de Molina de Segura, donde dirige el Premio CETENIL y el ciclo de conferencias Escritores en su tinta. Antes de finalizar esta presentación, me gustaría dar unas pequeñas indicaciones para nuestros escuchantes. Se puede interactuar a través del chat para hacer comentarios y tenemos también abajo el panel de preguntas y respuestas para aquellas preguntas que queramos hacerle a nuestra autora invitada, a Cristina Sánchez Andrade, que iremos trasladando los que estamos aquí ahora mismo haciendo como de intermediario a nuestra autora invitada. Estas herramientas las podéis encontrar en la parte inferior de las pantallas. Y ya no me queda nada más que darle la palabra o cederle la palabra al escritor Manuel Moyano. Hola, buenas tardes. Perdón por la lentitud de reflejos con el Zoom. Bueno, voy a presentar brevemente a Cristina Sánchez Andrade, que de entrada puede decir que nació en un lugar legendario que es Santiago de Compostela en el año 1968.
inevitablemente de su biografía llama la atención el hecho de que sea hija de padre gallego y de madre inglesa, especialmente porque particularmente no puedo evitar dejar de relacionarlo con Cela, cuya madre también era inglesa, Trulloch. En el caso de Cristina, su segundo apellido es Potter. Y de lo que no hay duda es de que ser gallega ha tenido una influencia decisiva en su obra. Hizo las carreras de periodismo y derecho y en la actualidad combina la labor de escritora con su trabajo como traductora de inglés y docencia en talleres de narrativa. Sus primeros libros fueron Las lagartijas huelen a hierba en el año 1999 y Bueyes y rosas dormían en el 2001, ¿no? Donde ya empieza a ir definiendo su mundo opresivo, que creo que es un adjetivo que le va muy bien a su obra, ficticio y arquetípico, porque normalmente ella evita una definición clara del tiempo y el espacio en el que ocurren las cosas. Dio un paso importante en 2003 con la novela Ya no pisa la tierra tu rey, que obtuvo el premio Sor Juana Inés de la Cruz en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México. Luego escribió dos novelas, digamos, basadas en hechos reales. Coco, que es la biografía novelada de la diseñadora francesa Coco Chanel, y Los escarpines de Cristina de Noruega, basado en la verdadera princesa Cristina de Noruega, que en tiempos medievales viajó a España para casarse con un infante hermano del rey Alfonso X. Se alejó de la ficción, concretamente con el libro de Julieta en 2010, donde es una serie de anécdotas y reflexiones del día a día con su hija con síndrome de Down, Julieta, propiamente dicha. Un salto importante lo da con este libro, Las inviernas, no sé si se ve bien, sí, en 2014, que es traducida a media docena de idiomas y recibe elogios en la prensa nacional e internacional, ¿no? Y es de alguna forma donde empieza, yo lo hacía desde el principio, pero es donde empieza a manifestarse de una forma más clara ese universo propio, como dice las críticas, lúgubre y atávico, ¿no? De una Galicia interior e intemporal, ¿no? Debo decir que particularmente coincidí con ella y ambos en Cartagena, ella con este libro y yo con El Imperio de Yegorov, porque fuimos finalistas del Mandarache en 2016, con lo cual ella relación con Cartagena, por lo menos en este plano, ya la ha tenido, aunque ni ella ni yo ganamos, ¿no? Ganó Alejandro Palomas con Una madre. Desde el punto de vista mío particular, fue el primer libro que leí de Cristina y inmediatamente me atrajo la atmósfera que ella crea, ¿no? Una oscuridad luminosa, si se le puede llamar así. Y donde realmente define un estilo y un mundo propio que obviamente es a lo que aspira cualquier escritor o escritora, sin género. Ella, por ejemplo, no me quiero extender demasiado, pero he visto en algunas entrevistas que dice esta frase, por ejemplo: siempre tiene que haber algo perturbador en la literatura. Y de lo que no hay duda es de que los libros de Cristina, particularmente del que vamos a hablar, son libros que perturban, no te dejan indiferente. Pero esa crueldad o esa oscuridad va acompañada siempre de humor. Y también ella declara en algún momento que el humor es la sal de la literatura, con lo cual comparto plenamente, aparte del lirismo que hay de fondo, incluso en lo que pueda calificarse de cruel. Bueno, y en 2020 ganó el premio Setenil, que es la segunda vez que yo me relaciono con ella, sin conocerla de nada en persona, porque de los cerca de 100 libros que se presentaron a este premio que organiza la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Molina de Segura, que se otorga al mejor libro de relatos publicado en todo el territorio nacional,
Entre esos 80 libros, ella, con este libro del que vamos a hablar, El niño que comía lana, fue la ganadora. Es un premio dotado con 10.000 euros y muy ambicionado por cualquier escritor de relatos en el país. Y hay que decir, como miembro del jurado, sin entrar en muchos detalles, que la decisión no fue nada difícil. Es decir, era de estos libros que cuando llevas leído unos cuantos y llegues a él, dices, bueno, si no es el ganador es porque va a aparecer otro impresionante. Pero no era el caso. Voy a leer algunas de las notas que yo a nivel personal tomé cuando estaba leyendo como miembro del jurado el libro, ¿no? Puse escritura lírica pero contenida, muy bien dibujados los personajes, muy físico y visual. A veces recuerda a Cunqueiro como un dedo enterrado que aparece por ahí. Y aunque es realista, tiene un aire mágico y anómalo. Refleja la sordidez de las actitudes humanas, miseria, mezquindad, avaricia, simpleza, desconfianza. Se adentra en lo truculento y escatológico, pero con gracia. Es un libro con una personalidad y atmósfera propias muy marcadas y con hilos que conectan entre sí las historias. Y añadí en mis propias notas que estoy leyendo, sin duda el mejor de los 10. Y la verdad es que tengo varias preguntas preparadas y una de ellas era sobre el tema de la coherencia, pero la verdad es que hay una, y ya te voy a dar la palabra, Cristina, que es la que siento más curiosidad como lector y escritor, que es ¿cómo te consideras en relación con Camilo José Cela y Álvaro Cunqueiro, tus dos paisanos, los dos distintos entre sí, y con los que creo que tú mantienes cierta relación? Quizá lo truculento con Cela y ese ambiente de Galicia mágica y ese humor sutil con Cunqueiro. ¿Cómo te posicionas tú respecto a Cela y respecto a Cunqueiro? Cristina. Sí, bueno, salgo de la oscuridad para No sé. entrar en la otra, en la oscuridad luminosa de la que hablabas tú. Bueno, buenas tardes y encantada de estar aquí y muchísimas gracias, bueno, pues a la concejalía, a Manuel por esta presentación tan completa y tan exhaustiva que hasta me ha ayudado a conocerme a mí misma. Había cosas que hasta había olvidado. Y bueno, me ha encantado todo lo que has dicho y la verdad es que es un resumen muy bueno de toda mi trayectoria. En cuanto a la pregunta, pues Cela y Cunqueiro. Bueno, yo tengo que decir que Cela para mí fue muy importante la lectura de la familia de Pascual Duarte y nada más. El resto no, apenas me interesó. La familia de Pascual Duarte es un libro que me marcó y que creo que de alguna manera está presente en todas mis novelas, incluso en los cuentos estos, por lo que has comentado antes, por la parte esa más, a lo mejor macabra o no esperpéntica, más bien truculenta, has dicho tú. Bueno, no sé exactamente cuál sería el adjetivo, pero sí que hay cruel, sí que hay un punto de conexión muy interesante con ese libro. Luego, los demás no me interesaron mucho. Y luego hay una cosa que, bueno, personalmente a mí él no me caía bien y eso me influye mucho, pero bueno, eso no tiene mucha importancia, ¿no? Y luego, bueno, Cunqueiro sí lo he leído mucho más. Cunqueiro es un autor gallego maravilloso. Afortunadamente, bueno, él escribía en castellano y en gallego también y está traducida toda su obra porque hay muchos otros escritores gallegos que me han influenciado mucho que no están traducidos siquiera, ¿no? Pero bueno, de Cunqueiro sí que es verdad que aprendí toda esa parte
que conecta con Cunqueiro es un poco el realismo mágico gallego, yo diría, ¿no? Sin que lo sea del todo, porque es un poco distinto, ¿no? Pero yo cuando pienso en realismo mágico y en Galicia pienso en Cunqueiro, ¿no? Y entonces, bueno, y también otra cosa que hace muy bien Cunqueiro y que yo he intentado imitar es entrar en la psicología del personaje gallego, ¿no? Meterte en la psique, que muchas veces es una cabeza loca, ¿no? Que no tiene, el gallego es como es, ¿no? Pero esa es la gracia que tiene, ¿no? Y bueno, yo creo que de los dos, como veis, me quedo con Cunqueiro. La escola de Menciñeiros, ¿no? Sí. ¿Nunca has escrito en gallego? ¿Has escrito en gallego? No he escrito en gallego nunca, no. No, pero mira, al final, si te fijas, mi literatura está, o sea, muchas veces me dicen que aunque esté en castellano parece que suena en gallego, ¿no? Y meto muchas palabras y bueno, es como una especie de acercamiento al lector de castellano, ¿no? De lo que es la cultura gallega. Méndez Ferrín, y ya paso... ¿Has leído a Méndez Ferrín? Méndez Ferrín me encanta también. Todo ese mundo, bueno, de supersticiones, sobrenatural, mágico, las meigas, todo eso Méndez Ferrín es fantástico. Tiene este libro Arrianos que es maravilloso, de relatos, muy poco conocido y es Es muy poco conocido Méndez Ferrín, no sé por qué, es injusto. bueno, en Galicia es bastante conocido, Bueno, ya sobre digo, todo en el fuera. mundo de la cultura gallego, pero es verdad que a lo mejor en el resto de España no tanto, pero es maravilloso como autor, sí, estoy de acuerdo. Manuel, voy a preguntarle a Cristina, buenas tardes. ¿Qué tal, Ana? Hola. Voy a transmitirte unas preguntas de los lectores que me han transmitido para que te pueda comunicar. Hay un compañero que pregunta que la utilización de personajes recurrentes que se repiten en todos los cuentos salteados, que le parece un acierto, ese modelo de descubrir nuevos temas, ¿cómo surge esa idea literaria? ¿Cómo surge lo de entrecalar? Bueno, es algo, a ver, es algo que yo no soy original en esto porque es algo que ya se ha hecho, ¿no? Yo lo he visto en otros muchos libros, ¿no? Pero bueno, digamos que cada personaje como que necesita su propio desarrollo y me pedía, por ejemplo, terminaba una historia y quedaban como flecos de cosas que me parecía interesante seguir contando o casi los personajes mismos me pedían seguir hablando, ¿no? Porque a veces tengo esa sensación de que el personaje quiere seguir contándome cosas y que quiere que le dé voz. Y entonces, bueno, pues surgía una nueva idea de cuento y entonces lo metía, ¿no? Entonces fue un poco así, ¿no? En realidad está un poco hecho sin mucho orden y un poco sin un criterio así muy concreto, ¿no? Porque algunos salen y se repiten y otros no, ¿no? Pero bueno, un poco mi escritura en general es así, yo trabajo un poco pues según... No podría tener un guión porque son los propios personajes los que van un poco pidiéndome casi, ¿no? Lo que tengo que decir y cómo tengo que... y lo siguiente que tengo que poner. Prácticamente se parece un poco extraño, pero es así, ¿no? Te lo sugiere el personaje, por decirlo de una Sí, manera, sí, sí. se No, meta ahí. incluso todo lo que les va a pasar, eso es una idea muy interesante porque o sea, te puede incluso sacar de tus propios prejuicios, ¿no? O sea, una cosa eres tú y otra cosa es el personaje. El personaje tiene su mundo propio, ¿no? Y bueno, pues es un poco la idea también como Tolstoy con Ana Karenina, ¿no? Que él creo que lo que quería hacer con este libro era pues un libro que denunciara
pues lo malo que era el adulterio y todo esto, y al final le salió justamente lo contrario, o sea, un libro pues que denunciaba la doble moral, que ensalzaba a la mujer de alguna manera. Entonces, bueno, eso me pasa a mí un poco, que me saca de mis principios y de mis prejuicios, ¿no? Claro, claro. Buenas tardes a ¿Qué tal, todos. Lola Isabel? Desde el Bazar de Letras de la Universidad Popular. Cristina, yo te voy a hacer una pregunta, pero previamente voy a hacer una reflexión. La gente que ha leído, los asistentes al bazar que han leído el libro, ha habido reacciones muy diversas. Esta mañana, un señor de 75 años, muy poco lector, pero que está leyendo tu libro, me decía que a cada página era un susto, le daba miedo pasar la página porque venía un susto. Yo te quería preguntar si pensabas en la reacción de los lectores cuando estabas escribiendo estos cuentos tan truculentos, tan particulares, este realismo mágico gallego que estábamos comentando, si tenías en cuenta cómo podía reaccionar la gente cuando recibiera esas historias. Bueno, yo sí que pienso en el lector cuando estoy escribiendo, o sea, yo creo que cuando uno escribe tiene que pensar de una manera activa en el lector, porque tú tienes que pensar que el lector se aburre muy fácilmente, ¿no? Entonces, lo que tienes que estar continuamente es creando conflicto, creando una tensión a través de ese conflicto. Entonces, bueno, en eso, desde luego, y cuando el conflicto se resuelve, plantear otro nuevo para que la atención no decaiga en ningún momento. Eso sí que lo tengo muy en cuenta. Lo que ya me importa menos es si gusta o no gusta. O sea, lo que me interesa es que a mí sea una historia que tire de mí, que por algún motivo pues me haga vibrar, que no me aburra yo misma escribiendo, también es importante. Entonces, bueno, pues es una mezcla, o sea, me importa el lector, pero a la vez me importa que lo que yo esté contando me interese a mí, ¿no? Supongo que estaremos todos de acuerdo en que lo logras desde el primer momento. Mi favorito es Enterrada y quiero leer el principio por si hay gente quizá que está escuchando la charla pero aún no ha leído el libro, para que veamos que desde las primeras líneas de cada uno de los relatos sorprende. Al atardecer, cuando las sombras empezaban a caer, la abuela salió de la casa con el bolso, caminó arrastrando la pala hasta adentrarse en la fraga, buscó un claro, palpó el suelo, cavó un hoyo profundo y vertical, se desnudó de pies a cabeza y se enterró hasta las axilas. Yo me quedo sin palabras. Cuando leo un principio así, ya como tú comentabas, la atención del lector para mí la tiene durante el resto del relato porque no me puedo imaginar qué pasa por la cabeza de ese personaje para hacer eso. Y todo lo que viene después es como poco sorprendente, como poco sorprendente. Me parece que le toca intervenir a Manuel, por lo que veo. Bueno, si no interviene Manuel, sigo yo. Te hago otra pregunta mientras Manuel abre. Ay, perdón, dale, Manuel. Hago yo la pregunta del chat, ¿os parece? Vale. Aquí preguntan en el chat, dice, al hilo de la pregunta sobre Cunqueiro y Cela, muchos de sus relatos y textos me da la impresión de que tienen un aire, los personajes, los ambientes mágicos, etcétera, a Ana María Matute, algunos muchachos, la niña fea, etcétera. ¿Es posible que haya esa cierta influencia de la escritura de Matute? Pregunta Javier. Gracias. Sí, sí que es posible. La verdad es que sí. Es una autora que me encanta. Los niños tontos, por ejemplo, también creo que hay mucha influencia, puede haber mucha influencia en El niño que comía lana. Y sí, por supuesto que sí. Es una autora que he leído mucho y que no dejo de leer porque tiene muchísimo interés para mí. Muy buen comentario, sí. Si queréis, hago yo otra pregunta o... ¿Hago otra pregunta? Entro, Manuel. Vale. ¿Es posible que dentro de los varios libros, como por ejemplo Las inviernas, Alguien bajo los párpados o el niño que comía lana,
la lactancia sea un vínculo entre ellos, que te interese bastante la lactancia. Bueno, no es que me interese la lactancia así como concepto en general, pero hay algo en el tema de la leche, la maternidad, ese contacto a través de la piel, hay algo ahí que visceralmente me interesa mucho y efectivamente está en los 3 libros y es una de mis obsesiones, creo, porque aparece una y otra vez y todavía me sigue interesando, está ahí, ¿no? Habría casi que muchas de las cosas sobre las que escribo yo no sé muy bien de dónde vienen, intuyo que está ahí en mi inconsciente, o sea, en general mi escritura es muy visceral, o yo intento que lo sea, y entonces afloran muchas cosas que yo todavía no sé analizar bien, pero desde luego que si viniera un psicólogo tendría ahí material para cebarse, ¿no? Y es verdad que están en los 3, ese tema está en los 3 libros, ¿no? Gracias. Manuel. Sí, bueno, una pregunta casi, digamos, técnica. Una de las cosas que llama la atención de tu libro de relatos es que hay una coherencia, que hay conexiones entre ellos, lo cual lo aproxima un poco a una novela, un poco. La pregunta que yo tenía es si esa coherencia la tenías en la cabeza cuando empezaste a escribir o a posteriori quisiste dársela al libro. No la tenía en la cabeza porque es un poco lo que decía antes. Yo soy incapaz de escribir con un guión. Un poco me voy dejando llevar por lo que va ocurriendo y lo que va pidiendo la propia escritura. O sea, la escritura es la que me escribe a mí. Entonces, bueno, digamos que lo que sí que hago son ajustes. Voy ajustando cosas. Por ejemplo, a lo mejor tenía pues un relato con un protagonista y lo cambié de protagonista para que fuera el mismo que el de otro. O sea, voy ajustando ese tipo de cosas o voy metiendo objetos que conecten uno con otro relato. O sea, no sale todo así a borbotones. Hay luego una labor de conexión, de estructura, de trama, pero el primer impulso sí que es bastante espontáneo y bastante... Luego, una vez que está ya todo en bruto, pues sí que en las revisiones, que son varias, yo hago muchísimas capas de lectura, muchísimas, miro una y otra vez y otra vez y otra vez, ahí ya sí que voy ajustando cosas, ¿no? Porque hay quienes dicen que los libros de relatos deben estar como cohesionados y que todas las piezas estén... Y hay quienes opinan que no, que en un libro de relatos no tienen por qué tener nada que ver uno con otro. No sé si, antes de la siguiente pregunta, ¿tú eres partidaria de una de las dos posturas o te parece...? Bueno, yo soy partidaria de todas las posturas. O sea, yo creo que en general en literatura no debería haber ninguna regla, ¿no? Y cuando a lo mejor también estás un poco contando, yo doy clases de escritura y estás contando cosas, al final siempre acabo diciendo, y ahora olvidaros de todo y hacer lo que os dé la gana, ¿no? O cuando alguien me dice, pero esto, ¿por qué no? Y yo siempre digo, bueno, no lo tengas en cuenta, simplemente yo te doy unas pautas mínimas para ayudarte un poco, pero eso no quiere decir que tú no puedes hacer lo que te dé la gana. Yo creo que no debería haber ninguna regla. Otra cosa es lo que a cada uno le guste hacer. A mí, por ejemplo, sí que me gusta que todo, que haya ese impulso en los relatos, por ejemplo, y las novelas también, pero más en los relatos, pues que haya un solo impulso de atención y que todo remita al mismo tema, personajes, pues objetos, lugares, todo lo que vaya apareciendo. Si metes un personaje que tenga su razón de ser, que no aparezca de manera gratuita, ¿no? Y bueno, a mí sí que me gusta reconducirlo todo y que sea lo más compacto posible, ¿no? Pero hay relatos maravillosos, estoy pensando, por ejemplo,
pues Lucía Berlín, que no son relatos que siguen esta estructura, ¿no? O sea, yo sigo un poco más quizá lo que hacía Cortázar, lo que hacía, sin querer compararme ni mucho menos, ¿no? Pero un poco lo que hacía Cortázar, lo que hacía Borges, ¿no? Que son los cuentistas por excelencia, pero eso no quiere decir que no haya miles de maneras de escribir cuentos, ¿no? También, bueno, es importante, mira, antes decía Isabel, el comienzo ese, a mí me parece que en los comienzos sí que tiene que estar el personaje frente a su conflicto, que ese comienzo sea lo suficientemente atractivo, pues como para seguir, que el lector siga leyendo, ¿no? Que no diga, buf, esto no me va a interesar y cierre, ¿no? O sea, eso es muy importante para mí, trabajar los comienzos, y que esté todo como en ese primer párrafo condensado y resumido, ¿no? Eso sí. Yo quería comentar, por lo que estoy hablando, de los relatos que tengan conexión entre sí o no, o sea, un libro, una obra de relatos independientes. No sé si tenéis la sensación de que cada vez hay más gente aficionada a leer relatos. No sé si es consecuencia de la vida que llevamos y de la falta de tiempo. A mí, a nivel personal, me lleva ya ocurriendo unos años. Cada vez me interesa más leer relatos y microrelatos, por supuesto. También sigo leyendo otros géneros, pero creo que se está viviendo un interés y no sé si tenéis esa sensación, si queréis aportar, si tenéis esa sensación. Y libros como el tuyo a mí me ayudan, por ejemplo, en las clases porque normalmente la gente tiende a leer novela, ¿verdad? Hay una tendencia como a leer novela y los libros de relatos pues, son maravillosos para que nos atrevamos a leer otros géneros, nos atrevamos a leer de otra manera u otro tipo de literatura. Sí, bueno, yo creo que hay una cosa importante hoy en día y es el acabar algo, ¿no? Por ejemplo, a la hora de escribir o a la hora de leer. A mí me pasa eso mucho, o sea, tengo 40 libros, también es un poco mi modo caótico de leer, como 40 libros empezados y no termino ninguno. Entonces, el cuento sí que tiene ese punto gratificante de decir, bueno, me siento y dependiendo de lo largo que sea, pero a lo mejor en una hora he acabado y he acabado algo y te da como una especie de satisfacción de decir, he terminado uno, voy a por el siguiente, ¿no? Entonces, a la hora de escribir también yo he sentido un poco para mí era mi primera experiencia con los relatos, a pesar de que había leído muchísimos relatos y que me gustaba muchísimo el género, y a la hora de escribir sí que me ha resultado más gratificante que la novela por eso, porque tienes esa sensación de decir, bueno, acabo, pum, voy a por el siguiente, acabo, pum, ¿no? Y eso es verdad que en los momentos actuales de tanta información y de tanto input, de tantas cosas a las que podemos acceder, ¿no? Porque no solamente es la lectura, están las series, las películas, tanta oferta cultural, bueno, pues el cuento te ofrece la satisfacción de terminar algo, ¿no? Perdón, vuelvo a intervenir, pero llegará el día, Cristina, ¿habéis visto en prensa digital, que cuando vas a leer un artículo te dicen tiempo estimado de lectura 5 minutos? ¿Habéis visto eso? Cada vez es más generalizado. ¿Llegará el día en el que los autores tendréis que incluir en vuestros relatos al principio tiempo estimado de lectura? ¿Llegará eso? ¿Tenemos ese... Espero que no, porque eso es tremendo, porque además tú fíjate que cada lector tiene sus tiempos, ¿no? O sea, a mí me gusta, si hay algo que yo estoy leyendo y algo que me ha gustado, vuelvo atrás y adelante y subrayo y me levanto y cojo un lápiz y hay veces, si me está gustando mucho, paro y me deleito en la frase, no tendría ningún sentido eso. Y nada, no, espero que no. Ojalá que no. Ojalá que no. Yo, respecto a la pregunta que has hecho, Isabel, hombre, hay una especie de vieja batalla entre el relato y la novela
que me temo que hoy por hoy la novela siempre sale victoriosa, ¿no? Sí. Yo particularmente como lector y escritor de relatos estuve un poco en la gestación del premio Setenil y el concepto por qué se creó en parte era ese, que era apoyar un poco la publicación de relatos, ¿no? Y la escritura, que se escriban relatos, porque realmente la gente masivamente se va por las novelas. Hombre, yo creo que los lectores, más lectores propiamente dichos, a lo mejor sí se acercan a los relatos, pero el lector, entre comillas, más popular no se acerca a los relatos y de hecho ha tenido un cierto resurgimiento, pero yo estoy empezando a ver, por ejemplo, Cristina, Anagrama te ha publicado un libro de relatos, pero en realidad Anagrama es cada vez más reticente a publicar relatos, sencillamente por un tema tan sencillo como que se venden muy poco. Los libros de relatos se venden poquísimo. Y yo espero que el premio Setenil haya ayudado a que se venda más el libro de Cristina porque es un librazo. Sí. Pero como tú pongas relatos arriba, ese libro, no sé, de hecho, bueno, en tu libro me imagino que no lo pone por ningún sitio, porque si pones El niño que comía lana y debajo pones relatos, ese libro lo va a comprar tu familia y 4 lectores de relatos. Sí, decir, hay una reticencia al relato que es prácticamente casi invencible, por lo menos entre el gran público. Sí, pero en fin, siempre habrá gente a la que nos guste y disfrutemos leyendo a Cortázar, a Borges, a Cristina, a quien sea, ¿no? Pero es una batalla hoy por hoy un poco perdida contra la novela, ¿eh? A pesar de que se supone que hay menos tiempo y que la gente quiere leer cosas cortas, no, al revés, las novelas cada vez son tochos más gordos, es una cosa un poco paradójica, pero esa es la realidad. Nosotras, desde nuestra experiencia con los clubes de lectura, tienes toda la razón, Manuel. Nos cuesta muchísimo introducir en los clubes el relato. Bueno. Es difícil, no te digo ya la poesía, que también estamos intentándolo, el ensayo, que de hecho tuvimos un club de lectura de ensayo, pero duró bastante poco. Que no quiere decir que no vayamos a retomarlo, pero que es muy difícil. Pero el libro de Cristina, sin embargo, ha gustado mucho. Yo creo que en general, y creo que con él vamos a conseguir que los clubes de lectura se animen a leer relatos. Yo, si me lo permitís, voy a volver un poco a... Bueno, le quiero no preguntar, antes de comentar a Cristina, que como estamos celebrando ahora la Semana del Día Internacional del Libro, hemos elegido a Emilia Pardo Bazán, porque además estamos en el centenario de su muerte, para reivindicar su figura, y nos hemos acercado estamos leyendo sus cuentos, sus narraciones breves, y ha sido todo un descubrimiento, pero por muchísimas personas que están leyendo con nosotros, porque es increíble, es una mujer súper adelantada a su época, se trata mucho de la situación de las mujeres, estamos hablando de una escritora pues del siglo XIX, y es verdad que te lo decía a ti, que a veces leyendo sus cuentos y los tuyos notaba cierto paralelismo, salvando la distancia, claro. Pero ¿tú crees que la situación, las denuncias que hay en sus cuentos de la situación de las mujeres, la mujer rural también, del pueblo, ha cambiado tanto en estos 100 años? ¿Cómo lo ves tú todo esto? Bueno, pues no, realmente es que la gracia y probablemente el que os esté gustando tanto Pardo Bazán es que son muy actuales sus relatos y bueno, sus novelas y su literatura en general. O sea, yo he utilizado, por ejemplo, en talleres relatos de ella para hablar de situaciones actuales, para compararlas con cosas que están de maltrato, por ejemplo. Hay un relato ahora mismo que no me acuerdo cómo se llamaba, en el que un padre maltrata a la hija para que no se vaya, se quiere ir a la emigración y no la deja, y le pega una paliza y la deja ciega. Es un cuento estremecedor,
pero que tiene muchas resonancias en cosas que estamos viendo todos los días, ¿no? Entonces no han cambiado tanto los tiempos, ¿no? Yo creo, quizá, a ver, como mujer escritora, yo creo que eso sí que ha cambiado con respecto, ten en cuenta que Pardo Bazán es que era de las pocas mujeres, bueno, en aquella época, ¿no? A lo mejor pues eso estaba también Concepción Arenal, pero bueno, con muchas dificultades, porque como sabéis ella podría haber estado en la RAE, no le dieron el sillón porque no les dio la gana, no porque no estuviera capacitada para ello, ¿no? Y ella tuvo que lo que pasa, lidiar con todo eso, que tenía un carácter fuerte. Y luego otra cosa importante también es que era una mujer con recursos económicos, ¿no? Y que se podía permitir escribir, porque otra mujer a lo mejor tenía el talento, pero no tenía que subsistir de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a eso ha llegado hasta nosotros, pero sí, es una grandísima escritora. ¿Queréis preguntar vosotros? ¿Ana? Yo tengo Sí. unas preguntas, si queréis. Tengo una, si quieres le digo detrás tuya, Manuel. Detrás tuya, Manuel. Ah, yo primero, vale. Sí. Pues tus relatos están ambientados en una especie de Galicia profunda, de España profunda, siempre de toque rural. ¿Qué piensas de esta nueva moda, etiqueta, etcétera, que llaman ahora la literatura neorrural? Que un poco, creo que el libro este de Jesús Carrasco, de Intemperie, ha sido el que ha hecho de aglomerador de ese, a la que ahora más gente se ha apuntado, etcétera. Primero, si tú crees que estás incluida de alguna forma, que yo creo que no, y qué piensas de esa etiqueta de neorrural. Bueno, las etiquetas son siempre un poco odiosas, ¿no? A mí la literatura rural me encanta, porque, bueno, Intemperie, Jesús Carrasco, me parece un libro absolutamente maravilloso que recomendaría a todo el mundo. Yo creo que es un hito en la historia, es un libro fantástico, ¿no? Y recuerda mucho también a Delibes, que es un autor que también me ha inspirado muchísimo, ¿no? En el que yo sigo, bueno, pues cuando estoy así tal, vuelvo siempre a Delibes, porque sus historias, El camino, Las ratas, son una preciosidad, ¿no? Y bueno, siempre me ha interesado mucho la literatura rural, porque es también, o sea, el mundo rural es el que yo, a pesar de que nunca he vivido en el mundo rural, que eso es una cosa curiosa, ¿no? Pero es lo que me interesa a la hora de escribir. Y no sé si se va a poner de moda o no, la verdad es que, bueno, hombre, yo creo que la literatura de la ciudad todavía está en ventaja con respecto a la rural, ¿no? No hay tanta literatura rural. No, pero ha habido un cierto surgimiento. Sí, un poco, pero bueno, también quizá ahora con todo el tema de la España vaciada y con que mucha gente se está yendo a vivir a los pueblos, a lo mejor, bueno, pues también otro libro maravilloso en este sentido es La lluvia amarilla, ¿no? De Llamazares, es otro libro muy recomendable. Hay muchos libros muy, muy bonitos del mundo rural, ¿no? Todo de libros. Te quería preguntar, y volvemos al libro que hemos terminado de leer en los clubs. El último capítulo, el 15, a mí me ha sido personalmente un poquito conflictivo, pero al final casi que deduzco que has querido hacer como cerrar un círculo entre todos los personajes. ¿Es posible que fuese eso? Sí, porque si te fijas está ahí, bueno, está el niño que comía lana, que sería el protagonista de ese cuento, y se hace mención también a los escarabajos, no sé qué más elementos había por ahí, un poco sí que, y bueno, y en general pues a todas esas raíces, esa profundidad, esa inmersión en lo oscuro, un poco yo creo que recoge, sobre todo que recoge el tono, el ambiente del libro en general.
fue también un poco impulsivo ese relato porque es mucho más corto, ni siquiera tiene una página, pero bueno, hay mucha gente que me ha dicho que es el que más le ha gustado, no sé, pero es verdad que sí que podría ser como un poco así, como que la historia se cierra, ¿no? Se cierra, sí, sí, correcto. Me ha parecido eso, digo, a lo mejor no lo he interpretado bien, pero me daba esa pues impresión. lo has interpretado bien, sí. Perfecto, perfecto. Luego, otra cosa que me transmiten compañeros es que no hay ninguna fecha dentro de las historias, no está centrado en ninguna época. Quizás una posguerra o más o menos por ahí, una posguerra civil. Bueno, depende del relato. Por ejemplo, La libertad del escarabajo son 2 niños que están en tiempos de guerra, porque eso es cuando están, precisamente ellos lo que hacen es pues recoger esos dientes a la gente que ha sido, la gente que está escondida, porque eso se dio mucho en Galicia, ¿no? En Galicia en realidad no hubo mucha presencia de la guerra civil, pero sí hubo mucha represión. Entonces hubo muchísima gente, bueno, pues que fue, como sabéis, pues fusilada, aparecían pues en las cunetas, es muy frecuente. Entonces, bueno, estos niños, por orden del abuelo, que es tremendo, pues van buscando el oro en las bocas de la gente, y el oro y también las dentaduras, ¿no? Y entonces, bueno, ese sí que estaría un poco situado en tiempos de la guerra. Luego, pues, por ejemplo, Manuela das Fontes es anterior porque es en el momento de toda la inmigración gallega, que eso sería en los años 20 o así, ¿no? Luego hay otro, por ejemplo, que es Melocotones en Alíbar, que es mucho más actual, ¿no? Porque están los dos en una residencia. Entonces, va cambiando un poco el tiempo, ¿no? Sí, pero en general son atemporales, no hay así hitos que marquen un poco, salvo la guerra quizá en ese, ¿no? Correcto. ¿Podemos hablar un poco de humor? Podemos. Qué bien elegido ese Manuela das Fontes. Qué bien elegido ese nombre. No sé si yo he hecho una interpretación que no es la correcta, pero esa mujer con esos pechos infinitamente productivos me hizo mucha gracia. He leído en alguna entrevista que crees que hay que ayudarse del humor para hacer digerible lo que es muy difícil de gestionar, de digerir. ¿Es así, Cristina? Sí, mira, es que son, en general, bueno, como habéis comentado, son historias bastante oscuras, bastante sórdidas, tienen un punto ahí que si no se aligeran con un poco de humor serían intragables, yo creo. Vaya, o a mí, por ejemplo, cuando algo es demasiado oscuro, demasiado sórdido y no tiene un contrapunto que aunque sea a través de la poesía o del humor, yo creo que es bueno siempre combinar eso, ¿no? Porque tú te puedes en un momento sentir abrumado por lo que estás leyendo, lo que decía el señor este de 70 y tantos años, que iba de susto tras susto, pero bueno, está un poco amortiguado el susto por el humor, espero. Entonces, bueno, pues eso es lo que hace que sea un poco digerible, porque de otro modo sería demasiado duro, ¿no? Entonces, bueno, pues el humor yo lo utilizo un poco como contrapunto, y también porque cuando yo escribo necesito pasármelo bien, ¿no? Y entonces me divierte que los personajes tengan sentido del humor o que el narrador, más que los personajes, muchas veces el propio narrador, haga uso de la ironía. Bueno, la ironía siempre es muy buena a la hora de escribir. La ironía yo creo que gusta a todo el mundo, ¿no? Es cierto. Y creo que también a todo el mundo le han de gustar las descripciones que haces. Has hablado antes del tema de las dentaduras. Esa boca que tú describes en la que no encaja la dentadura de primeras, llega a ser visualmente desagradable. Llegas a la caspa sobre las solapas,
el ojo de cristal, ¿verdad? Tenía también ese personaje. Haces unas descripciones tremendas. No sé si deberías igual plantearte hacer guión de películas o alguna cosa así, porque las descripciones me parecían, y creo que a muchas de las personas que han leído el libro le parecerán espeluznantes, de visuales, ¿no? Pero mira, justo lo del guión, a ver, yo en el guión precisamente no tendría que contar todo eso porque ya está en la pantalla, ¿no? Ya está en el personaje que tú estás visualizando y eso la literatura no lo tiene. O sea, al final lo que yo intento es crear una imagen en la mente del lector y entonces cuanto más visual, como tú dices, sea, más va a llegar. ¿Cómo se hace visual? Pues con una descripción. Cuanto más detalle des, la caspa, el diente que no encaja, lo que quieras poner, lo sensorial, también es súper importante, ¿no? Al final te tiene que llegar, como al lector le tiene que llegar a través de su cuerpo, ¿no? Entonces, ese acercamiento es sensorial para que en ti llegue todo eso con más fuerza, ¿no? Lo logras 100%. Es como, yo siempre pongo el ejemplo, tú puedes decir, esto por ejemplo está en Las inviernas, el cura huele mal, ¿no? Bueno, pues eso pues te puede llegar más o menos, pero si tú dices, si tú utilizas sustantivos y colores para describir ese olor, el cura huele a beatas y a coliflor cocida, pues ya llega muchísimo más, porque todos sabemos cómo huelen las beatas y todos sabemos cómo huele, o por lo menos tenemos una noción cada uno de cómo huele la coliflor cocida, ¿no? Mal, el cura huele mal sería como muy general, ¿no? Y muy subjetivo, pero lo otro es mucho más concreto, entonces llega con más fuerza. Y eso es un poco lo que intento transmitir, ¿no? Y creo que lo logras. Estoy recordando, han nombrado un momentito Las inviernas, estoy recordando, me lo leí cuando fue finalista de Mandarache, que Antonio ha recordado, perdón, Manuel ha recordado antes la fecha, pero no me acuerdo ahora mismo. Yo recuerdo una escena en la que una de las dos hermanas bajaba de la cama a orinar, puede ser. Todavía tengo eso en mi mente, todavía tengo aquella escena desde que leí el libro hace unos años, porque lo describes tan bien que se queda contigo, no sé, como si realmente fuera algo que yo hubiera visto, ¿no? Como si hubiera sido una película. Lo haces tan visual, tan sensitivo, como tú comentabas, que se queda en la memoria del lector durante mucho tiempo. Pues gracias, porque a mí eso, a ver, es algo que, por ejemplo, yo creo, cuando uno ve una película que le gusta, al día siguiente se despierta con alguna imagen de esa película. Es la mejor señal de que te ha gustado, ¿no? Si no te ha gustado, probablemente la olvides, incluso la puedes volver a ver después de 5 años y ni te acuerdas de que la has visto ya, ¿no? Entonces, bueno, pues el que se quede esa imagen, el que tú construyas una imagen lo suficientemente visual y potente para que se quede en la mente del lector, yo creo que siempre es algo bueno, ¿no? Muy bueno. Hay preguntas en el chat, si os parece hago yo la primera que aparece. Es de Yolanda Viveros, dice: buenas tardes, Cristina. ¿Qué cosas de la literatura rural describes en este libro? ¿Y qué parte o momento del proceso de escritura te ha impactado más? Son dos preguntas. Bueno, yo creo que de lo rural, en realidad que describo, pues está un poco todo, porque es el rural gallego con, por ejemplo, estoy pensando pues en La libertad del escarabajo, que es uno de los relatos, y bueno, pues ahí se ve una casa, se ve el exterior, se ve el paisaje, se ve el molino donde están escondidos esos republicanos que se han muerto y de donde sacan las dentaduras y todo eso. O sea, es un poco, bueno, meterme en todo lo que es el paisaje gallego, ¿no? Y en cuanto a lo que más me ha impactado, pues mira, quizá
como decía antes, muchas veces yo misma me voy sorprendiendo, o voy escribiendo un poco según me vayan pidiendo los personajes, ¿no? Y una de las cosas más impactantes para mí fue el encontrarme con que en el relato La niña del palomar, Manuela cuenta cómo ha matado a su hija recién nacida y por qué la mata, ¿no? Entonces eso yo era algo que realmente no lo tenía previsto, no era algo que estuviera en un guión o que yo ya supiera que iba a salir, sino que salió un poco sobre la marcha. Y además recuerdo que ella, porque ella decide, son los gemelos mellizos, y le está escribiendo al niño que sobrevive y está contándole sobre la melliza que ella decidió matar para que no tuviera la misma vida que tuvo ella, ¿no? De sacrificios, de trabajo, bueno, entonces eso para mí fue un bastante shock, ¿no? Encontrarme con eso. Creo que fue el momento así más impactante para mí. Hay otra pregunta en el Hay chat, otra Carmen. pregunta, si queréis, se la hago yo. Dice, Cristina también escribe poesía. ¿Hasta qué punto aparecen o le sirven las metáforas poéticas en los relatos del niño que comía lana o en la escritura de relatos o textos en general? Gracias. Bueno, mi escritura en realidad está muy próxima a la poesía. Lo que sí que es verdad es que tampoco puedes saturar un texto de metáforas. A mí eso no me o sea, yo creo que cuanto más sencilla, limpia sea la escritura, mejor. Es lo más difícil, parece lo más fácil, pero no, realmente es lo más difícil dar con una escritura limpia, de que no haya demasiados adjetivos, demasiadas comparaciones, demasiadas metáforas, pero bueno, cada uno tiene su estilo y es verdad que hay una vena ahí en mí bastante lírica y que eso se refleja. De todas maneras, yo creo que por lo menos en el libro de poesía que tengo, es bastante más oscuro el universo que creo ahí, ¿no? Es bastante más difícil a lo mejor de entender, ¿no? El relato creo que opera más tampoco está todo a lo mejor explicitado, pero trabaja más por medio de las sugerencias, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que me gusta es eso, dejar ese espacio al lector para que él saque sus conclusiones y ate cabos, ¿no? Eso me gusta. Hay otra pregunta en el chat de María Ángeles Barranco Blanco. Dice, para mí el relato más divertido es Enterrada. Creo que la hija va a confesar como la madre. Para mí también es uno de los relatos con los que mejor me lo pasé, tengo que reconocer. Y por cierto, porque lo comentaba antes Isabel, este relato, bueno, lo quieren llevar, me contactó un director de cine y quiere hacer un corto con él y bueno, me pasó el guión y es muy fiel al relato, me encantó. La verdad es que yo me lo pasé muy bien, porque, y eso que contamos antes, es una mezcla de profundidad, porque lo que está haciendo la tía es tela marinera, o sea, las confesiones que va soltando, lo que va ahí contando no es ninguna tontería, ¿no? Sobre todo a su hija, ¿no? Pero bueno, tiene ese punto así cómico, ¿no? Que rebajan un poco la pesadez de lo que podría ser, ¿no? Y
Y sí, yo me lo pasé muy bien también con ese relato, escribiéndolo. Esa parte del cuento es la que más me ha recordado a esta película Amanece, que no es poco, porque también en el enterramiento resultaba también un absurdo y era esa sensación cómica de, por lo menos la visualizaba la pobre mujer ahí enterrada y confesándose, y es que no pude partirme de risa más, tuve que dar explicaciones en casa a ver de qué venía tanta risa. Pero fue increíble. Bueno, ahora te quería preguntar también, Cristina, de todos los personajes que salen en este libro, ¿hay alguno que sea auténtico, que te hayas basado en una realidad? Mira, todos los personajes al final tienen algo de realidad, porque en general bueno, no sé, Manuel, lo que opinas tú de esto, pero yo en general para escribir mis personajes son siempre como un poco mezcla de gente que he conocido y de cosas que me han, cosas que me han contado y un poco mi imaginación, ¿no? Entonces, todos, de alguna manera, todos tienen algo de alguien que conozco. Y personajes reales, lo que pasa que, bueno, muy ficcionados, claro, pues por ejemplo el de Manuela das Fontes es un personaje real porque partió de esa anécdota que me contaron en casa de esta mujer que se va a hacer las Américas y como ama de cría y que lanza al perrito en el momento de llegar, ¿no? Entonces este es un personaje que existió. Lo que pasa es que, bueno, luego tú cuando escribes lo haces tuyo, lo haces sangre de tu sangre, por decirlo de alguna manera, entonces le vas poniendo esos condimentos que a ti te interesan poner, ¿no? Hay una pregunta que nos hace Inmaculada y que dice que esta pregunta es para los dos autores. Dice, siempre he tenido curiosidad. ¿Cómo se produce el proceso de creación de un libro? ¿Cómo surge la chispa y la inspiración? Pues si queréis... Manuel, contesta tú primero si quieres. Sí. Es una pregunta como, ¿cuál es el origen del universo, no? Sí, es bastante difícil llegar a contestar a eso, pero a mí a veces me surgen ideas de algo que veo, algo que leo, algo que ocurre en mi mente, las anoto y a veces esas anotaciones con el tiempo, cuando tengo a lo mejor el propósito de escribir algo, vuelvo sobre esas anotaciones a ver de esas notas cuál es la que me despierta el impulso necesario para escribir, que hace falta tener ese impulso, sobre todo si pensamos en algo, un texto de cierta longitud, ¿no? O sea, hay que sentir que esa historia bulle dentro de ti y tienes ganas de escribirla, porque especialmente si es una novela te vas a meter en un buen fregado y te va a llevar tiempo. Entonces, tienes que sentir que esa idea te estimula lo suficiente. Y a veces cuando no haces caso a eso es un error. Eso sería una respuesta simple, simplificada. Cristina. Sí, bueno, yo lo que tú llamas que te estimule, yo creo bueno, que es más o menos lo mismo. Yo siempre digo que conecte con algo mío, ¿no? Yo creo que las historias que escojas tienen que conectar con algo. Muchas veces escoges temas que en realidad luego te das cuenta que no tienen, acabas abandonando porque te das cuenta de que no tienen que ver contigo, ¿no? Tiene que conectar con algo tuyo personal. Aunque a primera vista no sepas por qué, luego te das cuenta según vas escribiendo, ¿no? Y bueno, yo en general es un poco, yo creo que todo está ya, de alguna manera. Tú empiezas a escribir y en realidad ya está ahí. No es que tú, lo que tienes que hacer a través de la escritura es ir descubriendo, es ir sacando esas cosas de la oscuridad, ir dando luz a todo eso que ya está ahí. El proceso mío de escritura es el de ir haciendo aflorar lo que creo que está en el inconsciente. Y por eso digo, ya de alguna manera todo está.
La historia, por eso muchas veces cuando la gente me dice, ay, es que yo no he viajado, es que yo no tengo nada que contar, es que yo, sí, yo creo que todo el mundo tiene algo interesante que contar, todo el mundo. Lo único que hay que saber cómo rescatar ese material, hay que saber cómo bucear dentro de uno y ir sacando todo eso. Porque escribimos para saber lo que no sabemos que sabemos, o sea, lo sabemos pero no está... necesitamos hacerlo aflorar, ¿no? Y ese material que desentierras, por así decirlo, hay que darle una forma artística. Claro, sí. Sí, porque va saliendo todo como un poco a borbotones, por supuesto, le tienes que dar una forma. O sea, yo es verdad que cuando hablo de todo esto parece como que, parece, hay Picasso en su estudio, no. Así, bueno, no. Luego hay un trabajo ingente posterior de reescritura, de reelaborar, de revisar, de afinar, de quitar de aquí, de meter de allá, de cortar, pegar, o sea, detrás de cada libro hay muchísimo trabajo, pero en general yo creo que todos los escritores, vaya, que esas utopías de escribir, como Faulkner, me acuerdo que hay un libro, Mientras agonizo, que lo escribió, él siempre contaba que lo escribió en 2 meses, por las noches, así, en un rapto. Bueno, a mí eso no me ha pasado nunca. Bueno, Ojalá me pasara. Ernesto Sábato creo que escribió El túnel en 70 horas seguidas o algo así. Pues qué suerte, Los 10. porque no suele ser lo habitual, ¿verdad? No es lo habitual. Hago otra de las preguntas que hay en el chat. José Vicente Selles Molto pregunta: debería haber omitido alguno de los crímenes en lo del amamantamiento. Me recuerda mucho a mi madre, ya que nos dio a los 7 que somos, además de tenernos en casa. Ahora mismo no estoy seguro si esto era una pregunta a Cristina o era una reflexión. Pero en fin, ¿tienes algo que decir sobre...? Bueno, es que era lo habitual, ¿no? La mujer como casi como vaca. Es que, o sea, este personaje es que se va a América a vivir de su leche, ¿no? Que si lo piensas es una cosa tremenda, ¿no? Y entonces, claro, como en el trayecto cuando va en el barco, como es un viaje de un mes o así, pues se tiene que llevar al perrito para no perder esa leche, ¿no? Entonces, si lo piensas es que y es verdad, bueno, las mujeres antes pues amamantaban a no sé cuántos hermanos tendría José, pero serían a lo mejor muchos, ¿no? Y la mujer hacía eso la verdad es que bueno, pues a mí desde el punto de vista literario me parece algo muy atractivo, ¿no? Rescatar eso, ¿no? Además es la que al final enlaza en la otra parte del cuento, donde salva a todos los que van en el bote de salvavidas. A pesar de que les caía gorda, a pesar de que pensaba que había robado la cadena de oro, no sé, es bellísimo, la verdad que es bellísimo. Pero fíjate, ese relato está inspirado, me contó una amiga, dice, te voy a contar una cosa a ti que te gustan esas historias truculentas que te va a dejar patidifusa. Y entonces me contó la historia de esta mujer en un naufragio. A ver, ella era me parece que era una pues cubana y en un naufragio pues hizo eso. O sea, se quedaron sin víveres, sin nada que beber, nada que comer, y ella los alimentó. Y me acuerdo que cuando me lo contó, dije, pues sí, sí que es una historia, y estuve buscando en internet y encontré los testimonios de la mujer y todo, ¿no? O sea, que eso, mira, a tu pregunta de antes también, eso está inspirado en un personaje real, ¿no? Lo que pasa es que yo luego lo trasladé a Galicia, hice una historia ya más de mi universo, ¿no? Correcto.
Hay una pregunta también de Yolanda, que vuelvo a preguntar, Yolanda Vivero. Decías que todos tus relatos tienen algo de realidad. En este caso del relato que más te impactó al escribir, ¿cuál es la realidad que inspiró o dio base a esa historia? Bueno, yo creo que, a ver, no, en realidad no tiene que ser exactamente algo que yo haya vivido, o sea, o que alguien próximo a mí haya vivido, o sea, es decir, afortunadamente yo no he cometido ni un infanticidio ni nadie de la gente que me rodea, pero sí que es algo que me es muy próximo por las historias que escuchamos todos los días, ¿no? Este relato que tiene de realidad, bueno, pues son tics de personajes, son pequeñas reflexiones o pequeñas partes de la personalidad de cada uno de los personajes que a lo mejor sí que tienen que ver conmigo, ¿no? Cosas, anhelos. Por ejemplo, esta mujer, pues María das Fontes, su mayor anhelo es escapar de ese ambiente, de hecho lo hace, o sea, se va a América porque no aguanta más, o sea, tiene 23 años y tiene 6 hijos, ¿no? Y ella es la que se tiene que hacer cargo de todo, ¿no? Y entonces, no es que sea su intención, pero se da cuenta cuando empieza a lanzar las cosas por la borda, cuando llega, de que realmente empieza a liberarse de esa carga, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, a ver, mi vida no es esa, ni mucho menos, pero sí que conecta mucho con cosas que me estaban pasando en ese periodo de mi vida cuando estaba escribiendo, ¿no? A lo mejor pues yo también tenía necesidad de liberarme de una carga, de desconectar, de irme, ¿no? Entonces, bueno, eso es a lo que me refiero con hacerlo que conecte contigo y hacerlo sangre de tu sangre, ¿no? Tengo otra pregunta y es con respecto al personaje de Puriña. Es la niña que se llevaron los ricos, pero ellos perdieron una niña y la perdieron y la llaman luego Carlota. ¿Es el mismo personaje? ¿La abandonaron los padres ahí? No, la historia es, a ver, hay una carencia por parte de la madre que la quiere adoptar, ¿no? Y es que ha perdido una hija, ¿no? Entonces ella tiene ese vacío. Pretende dar a entender que lo hace por caridad, que lo hace por ayudar a esa familia, esa niña que no tal, pero un poco se aprovecha de la situación porque es una niña tullida, que los padres a lo mejor van a ceder con más facilidad. Lo que pasa es que es una niña muy, muy, muy inteligente, o yo pretendía que lo fuera. Y lo que hay es una batalla psicológica entre esa persona que se la quiere apropiar y ella, que se da cuenta perfectamente, pero que aún así dice, me da igual, o sea, yo me voy contigo y voy a aprovecharme de tu mundo, de tus riquezas y entonces, bueno, es un poco eso, o sea, estaba el vacío de la madre que al final la niña se da cuenta inconscientemente y se aprovecha de ello, ¿no? Sí, sí. Sí, es que precisamente como en el relato está, la llama mamá, inmediatamente impacta y dice, a ver, me la vuelvo a leer, a ver qué paso me he perdido. Sí, porque al final queda un poco así como ambiguo, sí. intencionadamente, o sea, tampoco quería dejarlo muy claro, porque o sea, al final tampoco me gusta terminar como, Ale, pues esta es la lección que te voy a dar, ¿no? Eso no me gusta. Que no sea explícito. Sí, prefiero que cada lector pues saque un poco o que te dé, o sea, a mí me gusta cuando leo un cuento que me deje así un poco noqueado y decir, a ver, y vuelva atrás para ver tal, y aunque no lo acabe de entender, pero que me quede ahí algo que resuene en mi cabeza, ¿no? Que me haga pensar. Pensar, Sí. Correcto. Sí, porque además estaba buscándolo y lo tengo aquí, porque la niña, como tú dices, es muy inteligente. Y entonces ella siente también como que la niña se está también a su vez aprovechando de la situación y le miente y le dice cosas que sus padres le hacían. Incluso ella le dice, ellos nunca me quisieron abandonar. Y entonces la señora le dice, ¿también es mentira que tu padre pedía dinero por ti en la feria?
Y dice, me metían en un cajón y me tapaba con una manta, dice la niña, tal y como quiere oír la señora. O sea que al final, fíjate qué lista es y cómo le da la vuelta. Es que este cuento también es genial. A mí me gustan todos, me han gustado todos muchísimo. Además es lo que decía Isabel. Creo que tú, no sé, lo que tú haces sentir al lector es que tus cuentos se pueden oler. O sea, se huelen, se sienten, son como muy, como si lo estuviera viviendo en ese momento. Es verdad, cuando llega también el marqués, que viene vestido como un marqués, pero que en el fondo huele fatal, la ropa de no haberse cambiado, pero sin embargo la apariencia de gran señor, pero en el fondo es una persona miserable en su forma de ser y en cómo viene también vestido. Es la verdad que te felicito porque no es que es de lo mejor que yo he leído últimamente. Pues yo os felicito a vosotras porque la verdad es que habéis hecho una lectura súper que se agradece un montón que sea una lectura tan profunda y tan, bueno, que habéis entrado al detalle de todo. O sea, sí, que no es normal también, ¿eh? Una pregunta. Que sois buenos lectores. ¿Te gusta también jugar un poco con el lector? ¿Te gusta que los lectores vayamos buscando a los personajes de un relato a otro? No sé, yo que a veces cuando de pronto me daba cuenta, digo, anda, pero si esta señora mayor es la que sale en el relato anterior, entonces volvía al otro, volvía a leerle el cuento y claro, volvía al siguiente y encontraba muchas cosas que a lo mejor me habían pasado desapercibidas. Sí, bueno, sí que me gusta un poco ese juego. O sea, en general lo que me gusta es que el lector participe, que tenga una parte activa. Y si eso te hace darle a la cabeza, anda, pues era esta, no sé qué, y volver atrás. O sea, esa parte activa siempre es buena, ¿no? Para mantener la tensión. Pues sí. No sé, nos decía Mercedes que ya va siendo hora de que vayamos terminando, aunque creo que hay 2 preguntas más, no sé si nos da tiempo. No lo sé, ¿qué decís vosotras? ¿Hacemos alguna más o...? Solamente, pues, si queréis, leo este comentario de María José que dice, no es una pregunta, es que quería decirle a la autora que me ha parecido un relato muy tierno El Pacheco y me ha recordado a mi adolescencia, porque había un hombre niño que venía por todas las casas del pueblo en el que veraneábamos, que entraba a saludarnos a todas las casas y siempre decía las mismas palabras. Le preguntábamos cosas para reírnos, pero con ternura, no de él, porque éramos conscientes de que le gustaba hablar con la gente. Recuerdo que nuestra preocupación era qué iba a ser de él cuando muriera su madre. Pues me encanta que haga ese comentario, porque es que yo creo que pachecos hay en todos los pueblos y es un personaje, desde luego sí que está inspirado casi, bueno, la historia y tal y como se desarrolla no, pero el personaje era exactamente como yo lo viví de pequeña, era un tipo que iba también a la iglesia a mirar las piernas de las mujeres, que entraba, como dice esta persona, en las casas y que pedía, pero el tonto del pueblo que al final era el más listo del pueblo, porque era el que menos trabajaba y el que se llevaba las propinas y el que mejor vivía de todos, ¿no? Lo que pasa es que también tuvo un final un poco triste, como el del cuento, ¿no? Bueno, ¿qué? Manuel, ¿quieres decir algo más? Bueno, son las palabras de despedida ya, creo, ¿no? Pues nada, yo encantado de haber podido hablar de literatura y en concreto de relatos y de este libro que contribuye a que pueda haber más lectores de relatos por su calidad y por su atractivo. Y encantado de hablar con Cristina porque cuando la entrega del Setenil no tuvimos la oportunidad. Y ya está, no tengo nada más que decir. Bueno, pues yo también muchísimas gracias a todos, al Setenil, que no sé cómo agradeceroslo y por supuesto a todos los clubes de lectura
que me emociona que haya tantos lectores y que hayan leído también el libro y a todos vosotros por vuestras preguntas y por haber preparado también este encuentro y que ha sido muy divertido y que ojalá tengamos muchos más, pero en carne y hueso, en persona, no a través de la pantalla ni con las mascarillas. Sí, por favor, porque la pobre Isabel, como está en grupo, tiene que estar incluso con la mascarilla. No pasa nada, pero ojalá pronto pueda ser en carne y hueso y sin mascarillas. Exacto, nos veremos pronto. Pues muchísimas gracias a los dos, un placer, Cristina, y de verdad que ojalá te podamos traer a Cartagena para tener encuentros contigo, con los clubes de lectura y con los talleres de Isabel, los talleres literarios. Y Manuel, quiero decirte a ti tenemos cerquita. Y podemos también abusar de tu confianza y llamarte también, seguro que sí, que ha sido un placer también acercarme, he tenido también, te conozco ya un poco más, porque te he presentado y la verdad que ha sido un gusto. Muchísimas gracias a los dos. Y por supuesto a mi Ana, del Club de Lectura Ágora, que lo ha hecho estupendamente y que, vamos. Encantada de poder estar con vosotros y de vivir esta experiencia única y se la transmitiré a todos mis compañeros. Muy bien. Pues hasta la próxima, que sea pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós, adiós.